Bueno, cuando uno comparte pantalla cuesta mucho estar viendo el chat, pero si me indican las consultas que van apareciendo, las podemos ir resolviendo de una vez, porque por lo menos yo soy uno al que se le olvidan las cosas después de un rato. Entonces, las pueden ir haciendo y las vamos aclarando en el momento. Bueno, entonces, para empezar, voy a compartirles la pantalla. Listo. Entonces, hoy les voy a hablar acerca de compostaje. El compostaje es una técnica pues interesante porque es bastante natural, no es que lo inventamos, es algo que ocurre en la naturaleza y la idea de hoy es que veamos cómo compostar a pequeña escala en nuestros hogares, porque esa es otra cosa muy cierta. Cuando hacemos o cuando pensamos en compost, pensamos en fincas agrícolas, en grandes cantidades de residuos orgánicos y demás, pero nosotros lo podemos hacer en casa de manera bastante sencilla. Entonces, primero, para entender por qué esto es importante, el mundo actualmente enfrenta una severa crisis y puede afectar mucho la forma de vida tal como la conocemos. Y es que sabemos que el clima está cambiando constantemente. Acá atrás yo tengo un cafetalito y este cafetal, vean que no florea igual que todos los años, cada vez la floración es más heterogénea. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces sí, florea un poquito, sale un poco de grano y tenemos granos a veces maduros y todavía otras partes que vienen en flor y entonces hay que ir a recolectar como 6 veces el café y eso evidentemente no es lo óptimo y antes uno iba 2 veces a coger café y ya está. Pues sucede que desde los años 70 se han producido serios problemas derivados de los combustibles fósiles, que eso es precisamente el cambio climático, y también tenemos otro problema que son los plásticos. Un problema muy serio de los plásticos es que actualmente sabemos que se producen o se degradan, por decirlo así, en unas formas muy pequeñitas, que es a lo que llamamos microplásticos, y son muy contaminantes. Esos microplásticos llegan a nosotros, o sea, nosotros los terminamos consumiendo, los respiramos, ¿verdad? Y los podemos encontrar en la sangre de las personas, en órganos, y los encontramos en el Polo Norte, en los lugares más alejados de este planeta podemos encontrar microplásticos, o sea, es algo que ya es un problema a nivel global. Ahora bien, el, el problema del deterioro ambiental es que, por ejemplo, en el caso de los gases de efecto invernadero, nos están cambiando el clima. Que cambie el clima ya de por sí es muy malo porque está afectando las capas de hielo de los polos, está afectando el hábitat o, ¿verdad?, las condiciones de vida de muchos seres vivos, plantas, animales, algas, incluso bacterias. Estamos perdiendo los hábitats donde estos seres se podían desarrollar de manera adecuada y además estamos contaminando. Ahora bien, em, para hacer un enlace de estos problemas con lo que vamos a hablar hoy, que es de compostaje, eh, primero analicemos qué es lo que hay en nuestros basureros. En el basurero de cada persona, uno puede saber mucho de la gente dependiendo de su basura. Miren que hay una amiga que ella dice que es basuróloga, que ella se dedica 100% a manejar residuos sólidos y siempre comenta las diferencias que hay entre los residuos sólidos de un lugar y otro. Y es que en efecto, incluso en Costa Rica, a pesar de que somos un país pequeñito y todos tenemos culturalmente muchas similitudes, sí hay algunas diferencias que podemos observar, por ejemplo, en zona atlántica con respecto al gran área metropolitana o en Guanacaste con respecto a Golfito. Entonces, hay algunas diferencias en la generación de residuos. Algunas de las diferencias tienen que ver, por ejemplo, con, bueno, yo soy de los que compran las cosas hechas o de los que pican, ¿verdad? Las cosas fresquitas y las tienen todas bien bonitas ¿verdad? Todos los vegetales y todo bien fresquito, con ensaladitas y toda la cosa, o, ¿verdad? Todo lo compro de paquete y de caja. Entonces, esa ya de por sí, hace una diferencia enorme en la forma en que nosotros, en la forma de nuestro basurero o lo que tiene nuestro basurero. Se sabe que en el mundo se generan más de 2.000 millones de toneladas de residuos sólidos y la mitad de ellos son residuos orgánicos biodegradables. Y eso es algo muy curioso porque cuando vemos nuestro basurero es más o menos como lo ven aquí. El basurero tiene la mitad
repleta de residuos orgánicos, que son cáscaras, alimentos no consumidos y cosas, papel incluso, cosas de ese tipo que son biodegradables y que nosotros podríamos aprovechar para algunas cosas, o la naturaleza las puede aprovechar para alguna cosa. Después de eso tenemos residuos plásticos, papel y otras cositas, ¿verdad? Lo que uno llama las cosas relacionadas con salud, ¿verdad? Pañales, toallas sanitarias, em, incluso residuos de fármacos y demás. Y finalmente tenemos los residuos especiales. Cuando nosotros vemos el contenido de nuestros basureros, vemos que la mayor parte, como les digo, son residuos de comida, una pequeña parte de residuos sanitarios, plástico, papel y otros. Yo siempre digo que cuando nosotros empezamos a compostar es una reacción en cadena. Cuando empezamos a sacar los residuos orgánicos y los estamos manejando aparte, ya de por sí nuestra vida va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes son de los que sacan una o dos bolsas de basura cada vez que pasa el camión, em, bueno, sucede que ahora nuestro basurero primero no va a oler feo. ¿Por qué? Porque no tiene residuos orgánicos, los estamos manejando aparte. Lo que va a tener es plástico, papel y algunas otras cosas que generalmente no van a generar mal olor y tampoco va a pesar. Ese basurero va a ser muy liviano. Cuando estamos en esas condiciones, empezamos a reciclar más. Entonces, bueno, ya los pedacitos de papel y todo, como vemos nuestro basurero tan bonito, tan limpio, ¿verdad? Tan livianito, entonces empezamos a sacar las cositas y reciclamos mejor. Entonces nos damos cuenta que al final nos quedan solo las cositas sanitarias, que las podemos poner aparte, y después vienen las otras cosas especiales, baterías, residuos de cosas, ¿verdad? De electrónicos y demás, que también las podemos gestionar por medio de las campañas de reciclaje y demás. Entonces, llega un punto en donde nuestro basurero es mínimo. O sea, nuestro basurero es de que sacamos una media bolsita una vez al mes. ¿Por qué? Porque ya tenemos muy buenas prácticas de manejo de residuos. Entonces, es una de las cosas buenas de hacer compostaje. Es una reacción en cadena en donde nosotros vamos a ir gestionando mejor nuestros residuos. Por eso es tan importante aprender a hacerlo. Ahora, los residuos orgánicos tienen consecuencias serias para el ambiente. Y uno dice, pero ¿por qué? Si es orgánica o si eso se va a ir a degradar. Bueno, es que hay diferentes maneras de degradación, no todo es igual. Primero, en un relleno sanitario se van a producir gases de efecto invernadero. Ahorita les voy a poner eso. Si los residuos orgánicos llegan al ambiente, se degradan, por ejemplo, en un campo abierto o en algún lugar de manera no controlada, eso puede llegar a los cuerpos de agua, producir acidificación de los océanos y también se pueden propagar plagas. Entonces es una cosa bastante seria esto de generar residuos y estarlos, ¿verdad?, tirando en cualquier parte. Ahora bien, ¿cuál es el manejo adecuado? Para que tengan una idea, 100 kilogramos de residuos orgánicos que se llevan a un relleno sanitario generan 5.19 kilogramos de CO2 equivalente. ¿Qué es eso? Gas de efecto invernadero. O sea, por cada 100 kilogramos de residuos son 5.2 kilogramos de CO2 que están generando efecto invernadero si llegan a un relleno sanitario. Pero esos mismos 100 kilogramos de residuos, si nosotros los compostamos, tan solo 0.4 kilogramos se van a convertir en CO2 equivalente. Esos son 13 veces menos cuando nosotros compostamos. De ahí la gran importancia de que los residuos no lleguen al relleno sanitario, sino que realmente les demos un manejo adecuado. Ahora bien, el compostaje es un proceso completamente natural. Lo que nosotros hacemos cuando compostamos es convertir esos residuos orgánicos, ¿verdad?, en lo que llamamos una enmienda del suelo, rica en nutrientes. Y la palabra enmienda, a veces uno no acostumbra a escucharla, pero se usa mucho cuando uno está hablando precisamente de cosas que mejoran la calidad del suelo. Entonces, es una enmienda del suelo que tiene muchos nutrientes y mejora, no solo aporta nutrientes, también mejora la salud de las plantas y el suelo de otras maneras. ¿Por qué? Porque aporta microorganismos que son benéficos para el suelo, le da estructura, permite que el suelo sea por ejemplo, que sea tenga una porosidad mejor, que mantenga mejor la humedad y muchas otras cosas que un suelo que, por ejemplo, nosotros le echamos fertilizantes químicos, no va a tener. Entonces,
El compost ya se sabe, o en general los abonos orgánicos se sabe que mejoran no solo los nutrientes, sino que también aportan más cosas al suelo. Ahora, para producir un buen compost es importante clasificar y mezclar adecuadamente los residuos, que es casi siempre en lo que las personas cuando hacen sus primeros ensayos de compostaje fallan, ¿verdad? Porque uno cree que nada más agarrar todo lo orgánico, lo pongo junto y listo. No, hay diferentes metodologías para hacer compost, pero también hay diferentes formas de hacer las mezclas. Para que entendamos bien por qué me refiero a que esto es un proceso natural, en la naturaleza, como ustedes pueden ver en esa fotografía, hay muchísima materia orgánica. Y si ustedes tratan de ver en esa fotografía cuántos tipos de plantas y cuántos tipos de, bueno, de cosas, de seres vivos hay ahí, si uno le pone atención en detalle, se da cuenta que hay muchísimos. Ahí hay muchísimas interacciones. Hay interacciones del agua, ven que hay muchísimas hojas secas, hojas nuevas. Hay una roca y sobre esa roca hay musgo. O sea, hay un proceso biológico natural en el cual se están reciclando los nutrientes. O sea, toda la materia vegetal, todas esas hojas muertas, los árboles, las ramas, todo lo que se cae va a ser reciclado. La naturaleza recicla todos los materiales. Y eso es, imagínense que la historia de nuestro planeta tiene aproximadamente 4.500 millones de años, así que tenemos nuestro planeta tiene miles de millones de años de estar optimizando estos procesos de reciclaje y de aprovechamiento, así que en la naturaleza estos procesos son extremadamente eficientes. Entonces, cuando nosotros compostamos, lo que queremos hacer es emular, ¿verdad? Imitar en la medida de lo posible estos procesos naturales de la forma en la que la naturaleza lo podría estar haciendo. Ahora bien, hay dos categorías principales de residuos cuando nosotros hablamos de compostaje. Están los orgánicos marrón y los orgánicos verde. O sea, los café y los verde. Ahora, ¿a qué le llamamos café y verde? Bueno, lo café no es necesariamente que sea de color café, nos referimos a los residuos que generalmente tienen más carbono y poco nitrógeno. Esos son papel, hojas, incluso pedacitos de madera, de acerrín, todas las cosas que tengan mucho carbono, pero poquito nitrógeno. Y después están los materiales verdes, que es lo que decimos que aportan nitrógeno. Entonces, por ejemplo, residuos de vegetales, de una ensalada, incluso de alimentos, nosotros lo podemos meter dentro de la categoría verde porque nos aporta nitrógeno, aunque ahí depende un poquito de la dieta, ¿verdad? Porque si lo que vamos a echar es grasa, pues eso no tiene nitrógeno. em, y tampoco lo deberíamos usar para compostaje, pero, em, pero es un residuo de alimento. Ahora bien, en general uno dice que debería agregar dos partes de material rico en carbono, ¿verdad? Material marrón, por una parte de material verde. Entonces, ok, de acuerdo a eso es 2, 1 y eso es sencillísimo. ¿Qué quiere decir? Dos tacitas de residuos secos de hojas y todo eso, una tacita de residuos de alimentos. Y ya con eso deberíamos poder hacer un buen compost. Esa es la regla general. Sin embargo, obviamente va a cambiar un poquito dependiendo del residuo específico o si tenemos circunstancias específicas. Ahora bien, hay diferentes métodos, como les decía, para hacer compostaje. Entonces, hay unas famosas composteras que son en forma de tómbola, que se han comercializado mucho. Uno las puede ver en las ferreterías y muchos lugares que las pueden adquirir. Hay composteras de cajitas, que son varios cajones. Hay muchos tipos de composteras. Hay algunas que permiten hacerlo por fases, ¿verdad? Entonces uno tiene como niveles y de acuerdo a esos niveles, así tiene compost en proceso, casi terminado, maduro, y entonces pues tiene los diferentes niveles de compostaje y puede estar sacando material constantemente. Hay otros que uno dice que son en batch, que es que uno mete el residuo y hasta que está listo lo puede sacar. Entonces hay diferentes maneras. Estos son algunos de las composteras. Ah, perdón. Sí, es que el dibujo estaba después. Ahorita les voy a enseñar los dibujos. Como les decía, pueden haber algunos que son contenedores pequeños, como cajas de plástico. Generalmente tienen perforaciones, no están pegadas al suelo, sino que están un poquito arriba. Ahí viene la cuestión de las cucarachas y todo eso, ¿verdad? Que obviamente uno las tiene que controlar. Entonces, generalmente uno los mantiene elevados o con alguna barrera que evite que lleguen cucarachitas o incluso ratones.
Acá en casa nos pasó, bueno, ahorita les voy a explicar, porque nosotros hacemos compostaje afuera. Entonces sí nos pasó con ratoncitos que llegaban ahí, entonces hubo que hacerlo diferente. Están las tómbolas, que son esas que les digo, son bastante famosas, son giratorias, tienen, bueno, hay diferentes tipos de estructura, em, pero en general se dice que son en batch. Hay unas que son de un solo compartimento, hay otras que tienen varios, ahí ahorita vamos a ver las fotos. Otra forma de hacer compostaje es con lombrices, ese es muy bonito, es divertido. Las lombrices, dicho sea de paso, como les digo, yo hago compostaje afuera. Entonces, en el proceso rápidamente uno empieza a ver que escarba y encuentra muchas lombrices. Ya es un proceso natural. Las lombrices encuentran esos residuos orgánicos y se van alimentando allí. Entonces, uno puede usar las lombrices, ¿verdad? Agarrar lombricitas. Hay gente que las cultiva y que tiene bastantes, o si no, pues uno mismo, como les digo, a un proceso de compostaje afuera. Después de un tiempo va a empezar a ver las lombrices y entonces puede usar las lombrices para hacer un compostaje interno si es que quiere hacerlo así. Son muy eficientes. Em, lo difícil es que, por ejemplo, las lombrices no se escapen, así que hay que tenerlas en un contenedor bien cerradito, ¿verdad? Que evitemos que ellas se vayan. Y también hay otras que es muy interesante, que son unas bolsas de compostaje. Son bolsas semipermeables que están diseñadas pues para eso. No son eficientes, básicamente parecen un saco de gangoche, ¿verdad? Uno mete los residuos allí, pueden mantener mucha humedad, a veces chorrean y esas cosillas, no son de lo mejor, pero en condiciones donde uno no tiene muchos materiales o muchas cosas, ¿verdad? Disponibles, puede hacerlas, pero sí tiene que tener claro que necesita algo, ¿verdad? Para que drenen los lixiviados y obviamente la manipulación es un poquito más incómoda. Ahora bien, estos son algunos de las composteras que les mencionaba. Por ejemplo, esta es una compostera en donde uno va alimentando acá arriba y los residuos van madurando y madurando y lógicamente lo más maduro va a quedar acá abajo. Esto es una compuerta que uno la abre y saca los materiales maduros. Entonces uno puede ir haciéndolo así, ¿verdad? Simplemente va agregando y agregando por arriba y lo maduro lo va sacando por abajo. Entonces es una forma bastante práctica porque uno siempre tiene abono disponible. ¿Por qué Buenas, eso es importante? Mauricio. Sí, claro, dígame. Disculpe. Es que Gisela tiene la manita levantada, tiene una consulta. Ay, claro, dígame. Hola, muy buenos días. Buenos días. Los, les saludo desde Buenos Limón. días. Es un Ah, placer poderme comunicar con ustedes. Yo tengo una consulta. Cuando el expositor hablaba de que se hace la compostera afuera, ¿se refiere a qué? A que tengamos el instrumento. Al menos yo hice mi compostera con un barril de esos que usamos del cloro, que usa la asada de todas las asadas, ¿verdad? Casi todas. Entonces yo compré el barril y hice la compostera así, pero es que me quedo con la duda de que cuando usted dice afuera es que hago un hueco o cómo, no entiendo. bueno, Entonces, les voy a expoliar la presentación. Así. En efecto, lo que nosotros hacemos son zanjitas. Bueno, ahí ya les expolié mucho, pero ¿dónde estaba el? Básicamente el principio es que uno va haciendo, acá nosotros lo que hacemos son zanjitas y vamos poniendo los residuos allí, ¿ven? Entonces, simplemente se va haciendo el huequito, se va cubriendo, cubriendo, vamos avanzando y avanzando y después regresamos al mismo lugar. Y la huertita pues queda en medio de eso, porque hay un espacio para huerta, pero es eso. perfecto, gracias. Mucho gusto. Y hay otra consulta. Bueno, hay Claro, dos consultitas. La primera es si pudiera volver a repetir la clasificación marrón y verde. Y también quisiera saber si el zacate se puede utilizar. exacto. Esa es En una. efecto, marrón son cosas que pueden ser secas o idealmente secas, papel, residuos de hojas, incluso acerrín, pedacitos de ramitas, cosas, ¿verdad? Que están secas, que tienen mucho carbono y poco nitrógeno. O sea, material vegetal que uno dice de celulósico, ¿verdad? Residuos de plantas, pero que no sean semillas o frutos. Y después la parte verde generalmente son residuos de alimentos.
¿verdad? De vegetales, de la ensalada, cosas de esas es lo que nosotros llamamos verde. El zacate es un intermedio porque tiene, cuando está verdecito, pues lógicamente aporta un poco de nitrógeno, pero tiene mucho carbono, entonces es como intermedio. Uno lo puede usar en efecto como un intermedio. Entonces, si uno tiene residuos de alimentos y tiene un poquito de papel, entonces incluso puede agregar zacate y digamos, no le va a afectar el proceso, es por eso que es como intermedio. Entonces, es más, uno casi que podría compostar el zacate casi solito, pero generalmente cuando uno lo mezcla con los residuos de, como les digo, resto del compostaje, ayuda bastante, ¿verdad? Pero sí, es como intermedio. Excelente. Y la última consulta que tenemos en el chat Ajá. es ¿qué medidas debemos tener para almacenar la tierra compostada si no la usamos toda la producida? Ah, ok. Bueno, ahorita les iba a enseñar unas fotos de algunas cosas de esas, pero cuando nosotros tenemos compost, lo podemos almacenar les comenté de esas bolsitas que son para compostaje, que son como un saquito de gangoche. Si uno tiene un saco de gangoche, no se imaginen lo que es útil los sacos de gangoche para montones de cosas, pero algo como un saquito de gangoche es la forma ideal para almacenar ese compost porque se va a mantener respirando, no se va a llenar tanto de hongos y, ¿verdad? En cambio, si uno los pone en un recipiente hermético plástico, se va a llenar de hongos, va a aumentar la humedad muchas veces, entonces vamos a notar que se pone feo. Entonces, sobre todo si no está 100% maduro. Entonces es mejor ¿verdad? Un recipiente que respire. Puede ser un recipiente plástico, no pasa nada, pero sí con huequitos y periódicamente le damos una vueltita para más que todo por los hongos, para que no acumulen muchos hongos. Excelente. Y otra preguntita, la última Ajá. para que continúe la presentación. ¿Qué tipo de papel es el que se puede utilizar? En principio uno podría usar prácticamente cualquier papel. Hay papel que tiene una cubierta plástica y entonces ese sabemos que no se va a degradar rápidamente. El plastiquito, bueno, se va a generar microplásticos en el ambiente, entonces uno igual lo debería evitar, pero el cartón, el papel blanco, el periódico, todos esos se pueden utilizar. Solo los papeles que tienen una cubierta plástica son los que no es que sea imposible, porque al final de cuentas, con el tiempo, se va a mineralizar y si uno lo tiene en un lugar controlado, pues no pasa mayor cosa. Pero no, uno no debería estar usando grandes cantidades de papel encerado o con cubierta plástica para compostaje. Puede hacerlo alguna vez, digamos, de que le quedó un pedacito y no tiene que hacerlo, entonces lo podría usar, pero no es que lo usemos siempre y en grandes cantidades. Hay que evitarlo en la medida de lo posible. Federico. Sí, buenos días. Mi nombre es Federico Guillén desde Cartago. Bueno, primero que nada, felicitamos por esto, mucho más por ese aprendizaje, ¿verdad? De que se dice que la naturaleza hace un compostaje ya solo. Pues imagínense lo que la madre naturaleza hace por el planeta, que nosotros podemos ayudarla, podremos ayudarla. Ahora bien, yo utilizo pedacitos de servilleta y Ajá, pedacitos de esto del cartón de huevo también para lo de la humedad. Eso también sí, claro. funciona, ¿verdad? Sí, claro, eso Ah, está ok. muy bien. Sí, Ah, sí. ok, ok. Era, Y era... cascaritas de huevo, hay gente que las usa. Ah, sí, caritas de huevo. Sí, sí. Sí, sí, porque yo lo utilizo, yo lo hago de manera natural, entonces yo utilizo, digamos, un tarro grandecito, ¿verdad? Y le voy dando vuelta y todo, lo todo tapado y todo. Pero es muy interesante todo lo que ustedes están diciendo ya, porque cuando ya repartan la compostera y todo, ya uno lo puede hacer, realizar de manera mejor. Claro, claro. Muchísimas gracias. A ustedes gracias. Y teníamos a Milena. Buenos días. Buenos días. Agradecer mucho su conocimiento y su disposición para compartirlo. Muy, muy interesante. Yo quisiera sugerir, no sé qué les parece, quizá dejar las preguntas para el final porque muchas dudas se pueden ir tal vez evacuando durante la presentación. Se me ocurre, no sé qué les parece. Gracias. Gracias, doña Milena. Bueno, listo. Entonces voy a continuar. Verán,
Esta es la compostera que les decía, que es la compostera, a mí me gustan estos modelos porque nos permite estar sacando compost maduro y estar haciendo compost nuevo al mismo tiempo en un solo recipiente, entonces es mucho más sencillo. Se puede hacer en recipientes como estos, ven, que son cajitas, y uno lo puede ir haciendo por capas, entonces es otra manera. Y esta es otra forma, ¿verdad? Donde uno ve aquí las lombrices, claro, aquí hay muchísimos residuos orgánicos, pero uno ve aquí las lombricitas y las lombricitas son las que se encargan de eso. Está el de tómbola, ¿verdad? Estos que dan vueltas, que les decía que hay de compartimiento doble o compartimiento simple. Cuando es el compartimiento doble es bueno porque uno va agregando los materiales y lo va dejando madurar y en el otro va poniendo material nuevo mientras esté madura. Entonces, esa es la ventaja de tenerlo en compartimento doble. Tiene sus cositas y es que lo que echamos aquí no es como este, que conforme vamos generando residuos, vamos poniéndolos aquí y vamos sacando compost nuevo. En este agregamos las cosas, vamos agregando y agregando, llega un punto en donde dejamos de agregar y tenemos que dejar madurar todo. Entonces, si no tenemos compost disponible siempre, sino que tenemos que dejarle un proceso y mientras estamos generando más residuos, tenemos que ir llenando el segundo compartimento y necesitamos que este esté maduro para cuando este ya esté lleno. Entonces, ¿verdad? Tiene sus cuestiones de planificación un poco cuando es así, que uno dice que es en batch o en lote, que hay que hacerlo por tandas. Entonces, tiene, digamos, esa particularidad, pero es un dispositivo bastante común encontrarlo, ¿verdad? Es algo que uno puede conseguir fácilmente. Estas, por lo menos aquí en Costa Rica, es un poco difícil de conseguir. Bueno, yo aquí no las he visto realmente, o sea, como decir, en ferreterías o en lugares de agrícolas y eso no las veo. Casi siempre hay que mandarlas a traer o en ciertos lugares muy especializados. Ahora bien, la compostera. ¿Dónde vamos a poner o cómo vamos a hacer nuestro compost? Puede ser en un lugar soleado o con sombra del jardín, puede ser un balcón, una azotea, en una zona urbana, o sea, realmente lo podemos acomodar en casi cualquier parte, siempre y cuando sea un área ventilada. Lo que no les recomendaría es, por ejemplo, ponerlo en la cocina eh, o en la esquina de la cochera, en la parte más oscura de la cochera, donde no llega ni aire ni nada, porque lo que van a tener es un montón de hongos y puede que el compost no sea lo más eficiente posible. Entonces, sí tiene que ser un lugar que esté un poquito ventilado, ¿verdad? Puede ser afuera, puede ser adentro, ¿verdad? Pero que esté ventilado. Es una de las cosas más importantes, que tenga buena ventilación. Después de ahí, con respecto a la ubicación, la capacidad se necesita aproximadamente por cada persona 50 litros de compostera. Entonces vean que 50 litros estamos hablando de un recipiente, básicamente de una caja plástica grandecita por cada persona. Entonces sí se requiere de una cantidad importante de volumen de compostera para poder hacer compost. Ventilación, como les decía, no debe ser un contenedor hermético, puede tener una ventilación moderada, ¿verdad? O mucha, pero nunca debe ser nula. ¿A qué me refiero con moderada? Es que en el proceso uno lo puede hacer, procurar de que se eleve la temperatura y que el proceso sea muy eficiente, pero uno puede hacer eso cuando sabe que el contenido de humedad es el adecuado. Si uno no sabe si tiene, por ejemplo, si uno le agregó, por ejemplo, uno está en un edificio de condominio donde no hay mucho espacio y no tiene muchos materiales, ¿verdad? No tiene jardín ni nada, no tiene hojitas y cosas, ¿verdad? Que estarle mezclando al compost, entonces generalmente va a tener mucha humedad, entonces es bueno que esté más ventilado para que no haya exceso de humedad, pero si uno tiene las condiciones, puede, por ensayo y error uno lo va haciendo, ¿verdad? Puede ir viendo, ¿verdad? Cuando tiene mucha humedad, cuando tiene poca, entonces, y tiene el espacio y los materiales, pues entonces lo puede ir ajustando para que tenga una ventilación no tan fuerte, no tan buena, ¿verdad? Que no esté tan ventilado, eso va a hacer que la temperatura aumente y que el proceso sea todavía más eficiente. Pero eso solo cuando uno tiene esas condiciones y ya sobre todo tiene práctica. Ahora, la altura se recomienda que esté a unos 60, 80 centímetros del suelo, porque eso facilita la manipulación. O sea, la idea es que uno no tenga que estar agachado, ¿verdad? Levantando cosas pesadas, porque vean, si son 50 litros por persona, eso puede llegar a pesar 50 kilos. Entonces,
Claro, eso es un peso suficientemente grande como para que no sea ergonómico, ¿verdad? Estarlo levantando del suelo. Entonces se recomienda que esté sobre alguna cosa que le permita a uno estar manipulando fácilmente. Cubierta, si se hace una pila al aire libre como la que les enseñé, se puede cubrir con plástico si quieren, si hay exceso de lluvia, aunque generalmente eso no es tan necesario si hay un buen drenaje del suelo. O bueno, en general el área no se inunda, ¿verdad? Si es un área que se va a inundar, pues lógicamente tenemos que ver cómo manejamos eso. Y otra forma que se puede hacer es poner ladrillitos y colocar la pila de compostaje sobre los ladrillitos para que el agua no se le esté metiendo. Entonces, de esa manera uno controla el agua si es que lo está haciendo afuera. Si lo está haciendo adentro, como les digo, pues no es mayor inconveniente. Ahora bien, con respecto a la mezcla, los materiales marrones y verdes se van poniendo en capitas, agregando agua un poquito cuando hace falta, como les digo. Mucho es un poquito de ensayo y error. Cuando uno ya conoce su compostera y ¿verdad? El sistema que está utilizando y los residuos que está generando, pues uno lo va ajustando. Pero en términos generales, casi siempre lo que es más importante ajustar es la cantidad de agua. Entonces, el compost no tiene que, o sea, el material no tiene que estar muy seco, sí tiene que tener cierta humedad para que el proceso se vaya llevando a cabo de la manera correcta, pero tampoco empapado. Ahora bien, con respecto a la mezcla, las cosas marrones pueden ser hojas secas, papel triturado, cartón, restos de poda que ya estén secos, ¿verdad? De cuando cortamos zacate y demás, acerrín, cosas de pedacitos de ramas, como les decía, cualquier cosa que sea material vegetal, eh, idealmente seco o ya en cierto nivel de descomposición. Luego el material verde pueden ser restos de frutas, verduras, recortes de césped fresco, café, té, boñiga, recortes de plantas frescas, ¿verdad? Todo lo que esté fresquito, ¿verdad? Algo así como decir una ensalada. Y lo que debemos evitar es carne, huesos, productos lácteos, grasas, aceites, residuos de mascotas, material vegetal con plagas, etcétera, etcétera. Ahora, no es que no se pueda. O sea, ustedes si agarran un bistec y lo tiran en la tierra, se va a descomponer rápidamente. Pero en las composteras, el problema con estas cosas es que les pueden generar moscas, les pueden generar bichitos, vectores de cosas que no son las que uno quiere en el compost. Por eso es que uno las debería evitar. En el caso de la carne, si sobre todo tiene mucha grasa, también eso hace que el proceso sea muy lento. Lo mismo ocurre con los lácteos. Residuos de aceite también son un problema porque hacen que el proceso sea muy lento. Lo de los residuos de las mascotas no es porque no se pueda, de hecho se podría, pero el compost, si uno lo va a usar en jardín, va a estarlo manipulando y demás, entonces uno no le agrega excretas porque puede tener patógenos, ¿verdad? Puede tener bacterias nocivas para la salud y entonces también eso lo tenemos que evitar. Por eso es que tampoco podemos usar material vegetal, ¿verdad? Plantas que se vea que están enfermas con virus o con alguna bacteria, hongo, lo que sea, porque entonces vamos a afectar después las plantas que vamos a sembrar sobre el compost, ¿verdad? Entonces, tenemos que evitar ese tipo de cosas, pero no es porque no se puedan procesar, se podrían procesar con las condiciones y el tiempo adecuado, pero nos va a hacer la vida de cuadritos y nos puede generar un problema, ya sea de eficiencia o de salud, en el caso de los residuos, ¿verdad? Que tengan patógenos o enfermedades, demás. Ahora bien, en el caso de los inóculos, siempre es preferible guardar una porción de compost maduro para inocular la siguiente tanda de compost. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si ustedes tienen estos que son como tómbola, nosotros sacamos el compost maduro ya listo, pero no sacamos todo, dejamos un poquito y ahí vamos agregando los residuos nuevos. ¿Por qué dejamos ese poquito? Porque eso nos va a ayudar a que eso ya tiene bacterias, ya tiene los bichitos, todos los bichitos que se necesitan para que el compostaje se realice de la mejor manera. Entonces, ese compostaje, ese inóculo nos va a ayudar mucho a que el proceso se haga mucho más rápido. Por ejemplo, acá vean un ejemplo de alguien que está haciendo compost y lo está haciendo por capas. Vean que son un recipiente, que en este caso son varios recipientes elevados, porque uno puede, lo hace por lotes, ¿verdad? Primero un recipiente, luego el otro, y abajo de acá esto tiene como un drenajito donde recoge el lixiviado si es que tiene exceso de agua. Entonces, vean que acá va agregando los residuos vegetales, ¿verdad? Lo de ensalada, residuos de alimentos y demás, y lo procede a cubrir.
Luego agrega material seco, ¿verdad? Que en este caso es acerrín. Claro, no es normal que uno tenga acerrín en la casa, ¿verdad? Eso es bastante raro. Pero si uno tiene hojitas secas, como le decía, pedacitos de papel y cosas, pues puede usar eso. Tapan lo que está, lo nuevo, ¿verdad? Los materiales que uno llama verdes, ¿verdad? Los residuos de alimentos y listo. Es así de sencillo. Vean que en este caso, esta es una compostera que, esta es la última fase, ¿verdad? Donde recogen líquidos. Si fuera el caso, ven, que aquí tiene incluso una valvulita y todo eso. Estas son unas que uno compra, ¿verdad? Pero no es tan difícil hacer algo como esto. Simplemente son cajas, ¿verdad? Una encima de la otra y abajo uno le puede poner huequitos o alguna cosa y ya con eso lo maneja. Pero vean que entonces aquí está el compost, el más viejo que ya debería estar maduro, el compost nuevo y acá, ¿verdad? Algo que recoge líquidos. Si es que uno tiene una caja, ¿verdad? Entonces vean que la ventaja de esto es que aquí se ve que es un lugar un poco cerrado y no le da problemas de olores, ni es un desorden, ¿verdad? Ni es que está ocupando muchísimo espacio. Entonces sí se puede. Y en este caso vean que aquí recoge los lixiviados y los usa para regar plantas, que esa es otra cosita, ¿verdad? Que por lo menos en este modelo se dice que el exceso de agua pues es nutritivo para las plantas. Y aquí ya vean que tienen el compost maduro y lo usan para macetas. Entonces es uno de los usos pues prácticos que puede tener ese proceso ahí en casa. Ahora bien, con respecto al volteo, hay gente que dice que es que hay que estarlo volteando a cada rato, hay gente que dice que no, y yo digo sí, a las dos y a ninguna. ¿Por qué? Porque uno cuando tiene mucha humedad hay que estarlo volteando. Si el compost no tiene mucha humedad y uno quiere que sea eficiente, no hay que estarlo tocando a cada rato. O sea, si ya tiene buenas condiciones y uno ve que el proceso está bien, que uno lo toca y se siente calientito, entonces mejor no estarlo traveseando mucho porque el proceso va a funcionar mejor si está tibiecito. Véanlo así. Imagínense que los residuos orgánicos de ahí se van formando por capas, ¿verdad? Tenemos unas secas, otras más húmedas. Hay unas partes que tienen, por ejemplo, muchos azúcares, otra parte va a tener muchas proteínas, ¿verdad? Hay diferentes cosas. Los microorganismos se van a acomodar para ir funcionando, ir degradando todo eso y ellos se acomodan, ¿verdad? Forman un equipo y forman capas. Entonces, cuando nosotros tenemos eso ya bien establecido y los microorganismos, ya hay unos microorganismos que se encargan de sacar, por ejemplo, lo que no sirve, otros que se encargan de ir licuando, ¿verdad? Cosas que son muy sólidas o restos muy grandes de materia orgánica y cosillas, ya ellos se acomodaron, ¿verdad? Tienen sus diferentes funciones y están trabajando todos en conjunto y de repente los batimos y los revolvemos todos. Entonces, eso no va a hacer que funcione mejor. Entonces, por eso es que cuando ya tenemos una buena mezcla y ya tenemos un proceso en cierto nivel de avance, estarlo batiendo no es lo adecuado. Si nosotros apenas hicimos la mezcla, no es tan malo batirlo un par de días, 3 días, tal vez, una cosa así, mientras, ¿verdad? Para que se vayan mezclando bien los residuos, ¿verdad? Si es que estamos usando los de tómbola. Si estamos usando los de capas, ya con el sentido común nos dice que no deberíamos estarlos revolviendo a cada rato. Si lo hacemos por capas y agregamos esas capas como de acerrín, papel, hojas secas, etcétera, ¿verdad? Y no las aplastamos, entonces eso va a tener suficiente aireación y no hay que estarlo moviendo. Entonces, por eso les digo que va a depender un poco de cómo sea. Pero si tenemos un recipiente de esos de tómbola, lo que tenemos a disposición son solo los residuos de alimentos y sabemos que tienen mucha humedad, entonces estarlo volteando nos va a ayudar un poco a que se pierda un poco la humedad. Entonces digamos, entre los males, el peor mal sería que haya mucha humedad, entonces mejor lo batimos. ¿Verdad? Que esa sería la razón para estarlo batiendo. Ahora bien, ¿qué consideraciones debemos tener con respecto al volteo? Básicamente es estas que les decía, que si aproximadamente, por ejemplo, si tenemos los de tómbolas y ya tenemos, ¿verdad?, práctica en eso, cada 1 o 2 semanas podemos hacer un volteo y el proceso en general puede durar 4 a 8 semanas. O sea, no es que le estamos batiendo a cada rato. Es curioso porque hay gente que dice, no, yo todas las mañanas voy, le doy 3 vueltitas a la tómbola y me voy para el trabajo y no es lo adecuado, o sea, cada 1 o 2 semanas hacemos un volteo, ¿verdad? Y no es que lo batimos, ¿verdad? Con rabia, sino que simplemente un volteo suave para que los microorganismos, ¿verdad? No se desorganicen y sigan trabajando. La vigorosidad, como les digo, gentilmente, ¿verdad? Es nada más la idea de proveer oxígeno,
No es que necesite revolverse, no necesita revolverse, lo que necesita es oxígeno. Entonces, si tenemos residuos de alimentos, nada más, porque es lo que tenemos de ahí, vivimos en un edificio de apartamentos y no hay jardín ni nada, ¿verdad? Que ni no tenemos materiales adicionales, pues entonces sí, ¿verdad? Ahí lo tenemos que estar moviendo para que haya oxígeno, pero es solo para eso. Y la otra cosa es que antes de voltear, uno debe verificar la temperatura. Si la temperatura está por encima de los 35, o si es baja, ¿verdad? Porque si la temperatura es baja, no se ve que esté húmedo, mejor lo dejamos un ratito quieto para que la temperatura suba y porque eso quiere decir que el proceso va avanzando. Y ya después, cuando sube un poquito, le damos unas vueltecitas suavecitas, ¿verdad? La idea no es batir eso, ¿verdad? Ni desorganizar a los microorganismos que ya están organizados, sino que simplemente, ¿verdad? Que tenga un poquito más de aire. Y eso es todo. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas más comunes cuando hacemos compost? Bueno, que huela feo. Y eso es lo que principalmente detiene a las personas de hacer el compostaje. Vean, si nosotros estamos haciendo el proceso de la forma adecuada, puede ser que huela un poquito enchichado, pero así como que huela feo, no va a oler feo. Generalmente eso se arregla dándole aireación. Algunas veces cuando no podemos estarlo aireando, o tal vez lo que tenemos es un recipiente, ¿verdad? Una cajita, simplemente de ver que tenga suficientes huequitos, ahí podemos moverlo. Pero otra cosa que podemos hacer es que si vemos que la cuestión no va muy bien, bueno, agarramos papel seco, cartón, alguna cosita así, y lo agregamos ahí adentro, incluso como en tubitos, ¿verdad? Como si fueran palitos, y eso le va a proveer un poco de aire. Y al mismo tiempo le va a absorber un poco de humedad. Entonces eso es hacer como tubitos, ¿verdad? Como rollitos de cartón y metérselos, nos va a ayudar para eso. Ese es un tip que, bueno, por lo menos a mí me funciona bastante bien cuando uno ve que está muy húmedo y que el proceso como que no está levantando. Entonces es una manera bastante sencilla de arreglarlo y como les digo, les provee aireación. Ahora, otro problema común es que se descomponga lentamente. Cuando eso pasa, pero no huele mal, puede ser que faltan materiales verdes ricos en nitrógeno, ¿verdad? Cosas el nitrógeno es muy importante para que los procesos sean rápidos, sobre todo los procesos de crecimiento de bacterias, de hongos, o sea, la descomposición se lleva a cabo más rápido cuando hay suficiente nitrógeno. Entonces uno puede agregar residuos de granos, por ejemplo, este, residuos de arroz, de frijoles, cosas de esas, les van a dar nutrientes. Entonces, si tienen un poquillo de arroz, es más, ni siquiera es que tienen que ir a buscar un montón, ¿verdad? Hasta el arroz seco y si tienen un mortero y eso, lo muelen un poquillo, o lo meten en el licuador ahí, lo rompen un poquillo en el procesador y tiran un poquito de arroz seco y ya con eso les va a aportar el nitrógeno que hace falta y si había un problema de humedad, pues entonces también les va a absorber un poquito nada más, eso sí, de humedad y les va a ayudar. Ahora bien, otros problemas comunes son las plagas. Pueden atraer plagas como roedores, moscas, hormigas. Entonces nosotros por eso es que les decía que uno evita agregar carne, productos lácteos, grasas, etcétera, porque eso es lo que atrae las plagas. Entonces, si nosotros no tenemos un montón de residuos de este tipo, ¿verdad? No deberíamos tener problemas de plagas, pero también tenerlo en un pedestal, como les decía, en un lugar elevado, eso ayuda bastante a evitar estos problemas. Además, es una cuestión de ergonomía, porque si tenemos que estar manipulando los materiales para no estar levantando cosas pesadas, pues es bueno, ¿verdad? Que esté a una altura de por lo menos unos 60 centímetros del suelo. Otro de los problemas que podemos tener es que haya un problema de pH. Eso es muy raro que ocurra porque generalmente eso se va como ajustando solito. Pero si nosotros tenemos solo cierto tipo de residuos, o sea, le echamos solo el mismo tipo de residuos, sucede que lo único que como son lechugas, si solo le echo lechuga, entre residuos de lechuga, entonces puede que haya un desbalance. Si nosotros tenemos diversidad en los materiales que estamos compostando, no deberíamos tener problemas de pH. Pero, bueno, uno puede, ¿verdad? Comprarse una tirita de esas venden ahí en muchos lugares en realidad cosas para invernaderos, y digamos cosas así, venden unos tiritas para pH, entonces uno los mide y ahí le dice si está alto o bajo y ya con eso. O sea, no es tampoco pero les digo que eso solo ocurre cuando tenemos casi que un solo tipo de residuo y siempre estamos usando lo mismo. Pero si tenemos diversas cosas en nuestra pila de compostaje, entonces difícilmente vamos a tener problemas de pH. El sobrecalentamiento puede ser un problema, pero eso puede ser un problema cuando ya uno está a un nivel de compost alto, ¿verdad? Cuando ya uno es experto y tiene una mezcla óptima,
puede ocurrir que suba de los 60 grados y eso puede matar a los microorganismos. Eso es muy raro que ocurra. Como les digo, tiene que ser una pila grande de compost y la mezcla tiene que ser muy óptima para que se caliente tanto, pero 60 grados, cuando ocurre, pues simplemente lo humedecemos o hacemos un ligero volteo y listo. Ya con eso le bajamos la temperatura. Ahora, ¿por qué es bueno el compost? Bueno, como les decía, mejora la salud de los suelos, nos ayuda a manejar mejor los residuos orgánicos porque evita la emisión de gases de efecto invernadero, el jardín se va a ver hermoso, saludable y además vamos a tener hortalizas, que eso también es una ventaja, o florcitas muy bonitas o matas muy bonitas, aunque no tengan flores. Una alternativa, como les decía, es hacerlo afuera cuando tenemos jardín suficientemente amplio y tenemos huerta o plantas que queremos que estén siempre hermosas. Entonces simplemente hacemos un agujerito en la tierra de unos 35 centímetros de profundidad para que tenga aireaciones y entonces hacemos la capita de residuos y la capa de tierra sobre los residuos debe ser de por lo menos 15 centímetros, que aquí lo pueden ver. Entonces, ¿verdad? Es un huequito que es bastante superficial, pero entonces pueden tener problemas de ratones. Acá, como yo, aquí hay hasta un río ahí cerca y bueno, y estoy en medio de San José, entonces aquí proliferaron ratones, entonces tuvimos que hacerlo un poco más profundo y meterle unos tubitos para aireación, pero también se puede hacer como le digo, o sea, no es imposible hacer el compostaje así. Ven, entonces aquí, por ejemplo, aquí venía la zanjita, aquí venía la orilla de la cerita, entonces uno va haciendo la zanja y la va caminando por aquí. Entonces, simplemente, ¿verdad? Es una zanjita y van rellenando y van cubriendo. Para que vean el resultado del compost, ahí mi esposa tenía cajitas con sus cosas, ¿verdad? Aquí tenía cebollitas moradas y es curioso porque sí salen las cebollillas. No salen muy grandes aquí en estas condiciones, pero sí salen para hacerse una buena ensalada o un buen ceviche, está perfecto. Ven, cebollino y otras cosillas. Esa era una cajilla de madera que aprovechó para eso. Tablillas que habían sueltas. Si uno no tiene tanto espacio y uno no, es que vean, yo lo que tengo es la tapia. Bueno, nosotros, por ejemplo, hicimos estas una vez, que es con bambú, que por cierto ahorita hay unas nuevas que hicimos. Entonces, estas son de bambú, ¿verdad? Lo que tienen son unos agujeritos y era para sembrar lechugas. Entonces, vean ahí donde iban las lechuguitas. Entonces, si hay maneras de, ¿verdad? Si uno no tiene tanto espacio, pues pueda jugársela con alguna cosa así y aprovecha el compost. Créame que aquí se necesita mucha tierra, ¿verdad? Parece un cosito de bambú, pero sí se necesita bastante tierra para llenar esto. O sea, sí es bastantes semanas de compost, pero si uno se organiza bien, pues puede tener lechuga siempre y estar comiendo lechuguitas frescas u otras cosas, ¿verdad? Culantro, hierbabuena, no sé, albahaca, cosas de esas crecen bien ahí. Ahora bien, ese es el proceso. Como ven, el tamaño de partícula es importante. Esto así grande es más lento de compostar que esto así pequeñito. Entonces, generalmente, pero también muy pequeñito, puede hacer que no haya espacio para el aire. Entonces, uno dice que ni muy grande ni muy pequeño. Algo medianito, o sea, los pedacitos de los alimentos deben ser medianos para que tenga buena aireación y el proceso sea rápido. Vean que aquí, por ejemplo, está un montón de residuos y ya después uno le puede poner aquí la capita de tierra, le puede poner inóculo, o sea, pueden ponerle compost que ya tienen maduro, lo revuelven un poquito con eso y eso se acelera el proceso. Entonces, hay muchas formas de hacerlo, pero en general, lo que uno tiene que vigilar es que no huela feo, que no esté chorreando agua y que de verdad uno vea que se va avanzando. Si pasaron 3 semanas y no ve que eso que haya cambiado muchísimo, entonces es que algo está mal definitivamente. Como les decía, a mí me gustan estas que son de así en torrecita, porque uno puede sacar acá abajo lo maduro, y va metiendo, ¿verdad? Lo nuevo. Hay muchas de este tipo, ¿eh? Hasta uno lo puede hacer con un estañón, simplemente le hace un compartimento abajo para estar sacando y una tapa arriba. O sea, no es nada así, está un basurero, de esos plásticos, una cosa así. Uno puede adaptarlo para hacer una cosa de estas. O bien puede adaptar también cajas plásticas para hacer esto. O sea, ponerle una llave a esto no cuesta nada, ¿verdad? Es facilísimo de hacer. Entonces, uno puede jugársela en casi cualquier espacio que tenga y con casi cualquier recipiente que sea suficientemente grande, a sabiendas de que por persona va a requerir por lo menos unos 50 litros. Entonces, si es un espacio, ¿verdad? Ahí hay que considerar, pero entonces generalmente estas cajitas son muy útiles para eso.
Importantísimo que no deben compostar residuos grasosos porque aparte, esto va a quitar la aireación, o sea, va a sellar los poros de la mezcla y va a evitar que se aireen. Entonces, por eso es que uno evita los residuos grasosos. Y pues eso sería. Ahora sí, dudas, preguntas, comentarios, todos los que tengan, con muchísimo gusto. Gracias, don Mauricio. Vieras que es lo siguiente, es que yo tengo carbón molido y yo le pongo a la compostera. Yo tengo ese Ajá. de dos compartimentos y me funciona bien. Y también podría ser granza de arroz. Sí, claro, la granza de arroz le sirve muy bien. El carbón molido sirve mucho, sobre todo para controlar olores, para, por ejemplo, si uno tiene mucha humedad, puede ayudarle a controlar la humedad. em, Le da buena textura al compost final. Lo que sí puede ocurrir es que haya un desbalance de pH, pero yo me imagino que ya tiene práctica y no le pasa eso. Pero si uno si uno va a usar carbón, tiene que evitar poner, por ejemplo, cosas como cascarita de huevo o cosillas así, porque sí le va a desbalancear el pH. Pero si ya tiene práctica, me imagino que está muy bien. Y la granza es perfecta para eso. Dicho sea de paso, no me acuerdo, pero creo que en uno de de las fotos ahí venía uno con granza. Entonces la granza en efecto se puede utilizar. Aquí tenemos también otra Gracias. mano levantada de Marcela. Buenos días. Bueno, sí. Mi consulta es, por ejemplo, para la ubicación. Ajá. Dice que fuera, donde haya ventilación, pero, o sea, si en la mañana le pega el sol, no hay problema. Y si en la tarde llueve y le pega el agua, ¿hay problema? O lo ideal es que esté en una parte donde tenga techo, que no le pegue mucha agua. Ok. Esa sería mi pregunta. Si ven que habían unos recipientes, por ejemplo, esos que les dije que uno puede adaptarlo, un basurero y ponerlo, a usarlo para eso. Esto está afuera y tiene tapa, ¿verdad? Entonces no se va a mojar por dentro, pero está expuesto al sol y a la lluvia. Lo que no podría pasar es tener algo como esto así abierto y que le esté cayendo el agua, porque entonces, véanlo así, si la idea es que atrapar los nutrientes, después de un par de baldazos, ya los nutrientes se lavaron, la comida, los microorganismos se lavaron y entonces ya no va a funcionar, ¿verdad? Eh, si uno no quiere aprovechar el compost y lo que quiere es simplemente que se degrade, pues no pasa nada. Pero si uno quiere aprovechar el abono para algo, pues lo ideal es que sí tenga tapa. No importa que esté afuera, pero que tenga tapa, nada más. O uno le puede poner un plástico ya con eso. Ujú. Aline. Gracias. Bueno, yo quiero saber con respecto al uso de la cal, si se puede usar y cuánto se puede usar o con qué frecuencia. O la otra pregunta es con respecto a los granos que usted comentaba, serían sin cocinar. Supongo, ¿verdad? Ahí me aclara. Y la otra cosa es, digamos, que es normal, yo sé, digamos, que no se le pueden echar alimentos cocinados, pero si hay alimentos cocinados, como por ejemplo chayote que se cocinó en agua o zanahoria que se cocinó en agua, si eso se puede agregar. Esos serían esos tres detallitos. Gracias. Sí, sí puede usar alimentos cocinados. Lo que uno 10 en punto. evita de los alimentos cocinados es que a veces uno le echa aceite o alguna cosa y eso es lo que uno debería evitar. No es tanto el alimento cocinado, o sea, si está cocinado pero no tiene mucha grasa o, por ejemplo, el arroz cocinado no debería ser un problema. Bueno, depende. Yo conozco gente que deja el arroz brillante, brillante, ¿verdad? El montón de aceite que le echa. Pero, pero si es un arrocito, ¿verdad? Sin mucha grasa, no es un problema. Em, bueno, eso con respecto a los granos. Ah, y era otra cosa, se me olvidó qué era. Aline. Bueno, el arroz que usted mencionaba, que machacable, no sé Ah, qué, que sí, si y ese la era cal. crudo. Y la Sí, cal, sí, ajá, gracias. listo. Sí, por ejemplo, arroz puede ser, digamos, si lo hacen crudo, mejor todavía, pero puede ser cocinado, no pasa nada. O sea, en general uno puede usar cosas cocinadas siempre y cuando no estén grasosas, ¿verdad? Y listo. Y en el caso de la cal, sí la pueden usar, pero ahí hay dos cosas. Si le echan mucha cal,
el proceso no va a ser bueno. Sí van a notar que el compost se va haciendo y eso después de un tiempo, pero la textura no es buena, ustedes lo tocan y no se siente igual. O sea, definitivamente no se siente a tierrita húmeda, bonita y todo eso. Cuando uno, como les digo, si uno está en un edificio de apartamentos y lo que le puede echar son solo residuos de alimentos y no están muy bien balanceados y demás, y uno tiene problemas de pH bajo, entonces sí, le agrega cal y listo. Ya con eso lo arregla. Pero tampoco es muchísima cal, ¿verdad? Estamos hablando de un par de cucharadas de cal para, digamos, para un recipiente como este, lo mezcla y lo deja ahí. Porque si le echa mucho, el problema es que la cal tiene una solubilidad muy mala, es muy difícil de disolver. Entonces, es muy poquito lo que o sea, si ustedes le echan un balde de cal, es muy poquito realmente lo que le van a aprovechar. Entonces, uno con un par de cucharadas y le da tiempo, ahí se va a ir deshaciendo y deshaciendo y va a hacer lo mismo que haberle echado ese balde, ¿verdad? Aunque obviamente va a ser más rápido, pero, pero la textura no va a cambiar tanto y no les va a afectar tanto. Entonces, sí pueden, pero poquito. Ok, gracias. Y bueno, es que yo le echo a veces cal porque se me hacen como muchos bichillos, voladores y como mucho a veces Ah, sí, martillo y cositas así. sí. Entonces, la pregunta es si es indicado para ese caso y si no, ¿qué puedo hacer para evitar todo ese montón de insectillos? Ok, si tiene un montón de insectitos de ese tipo, probablemente es que no le está echando suficiente material marrón. Entonces, si tiene acceso a poner papel, ponerle hojas secas o alguna cosa así, entonces ya con eso lo podría solventar, ¿verdad? Simplemente de echar alguna cosa adicional de esas, baja la humedad y con eso debería no tener tantos bichitos. Pero sí, le puede echar cal, además de eso, pero no mucha. Pero por eso, para los bichitos, generalmente uno ve bichitos así cuando tiene mucha humedad. Entonces es simplemente de agregarle un poquito más de material marrón. Y ahora tenemos a Giselle. Gracias. La consulta mía es, bueno, la compañera habló de la cal, pero yo iba a preguntarle sobre cuando uno, digamos, en el campo, pues tenemos la oportunidad de tener tal vez un fogón y para algunas situaciones poder usar, si hay bichitos, si se puede agregar, ¿cómo se le dice? Ceniza, es que se le llama, la ceniza, ¿sí? La ceniza del fogón para tal vez ahuyentar, porque a mí mi compostera sí está filtrada, o sea, tiene huequitos para que se filtre, está en en alto, en un pedestal, por decirlo así, no tan alto que yo no pueda llegar, pero sí en alto, pero sí, como vivo en el campo, sí me llegó ahí unas ratas, pero chiquititas, no sé si es que nacieron por ahí y se metieron, la cosa es que logré sacarlas y se fueron, pero sí tengo como unas maripositas o unas abejitas y cucarachas. Eso no es que estoy manejando la mal. ¿Está bien? ¿Es correcto como lo estoy haciendo? Sí, generalmente uno tiene, por eso le decía que aquí a nosotros nos pasó, porque estamos en un lugar muy abierto y uno sabe que en el campo siempre hay ratoncitos ¿verdad? Y bichillos y eso, entonces es casi imposible que no haya bichillos. Entonces, mientras no sea una plaga, o sea, que usted ve eso y dice, ah, no, es que lo abrí y salieron 10 cucarachas, entonces eso ya sería un problema. Generalmente hay cucarachitas o algunos bichillos cuando hay mucha materia orgánica en descomposición. Entonces, generalmente si uno le sube un poquito al material seco, le baja un poco la humedad, puede tener menos de estos, pero insisto, si está, es como les digo, si estamos como acá, que estamos en medio de un cafetal, pues ¿verdad? Es ilógico pensar que no vamos a encontrar ninguno de estos bichitos. Ahora bien, en el caso de la ceniza, sí, uno le puede echar ceniza, pero poquita, porque si le echan mucha, es lo que les decía, les puede generar un desbalance en el pH y más bien no va a funcionar bien. Entonces, estoy hablando de que echarle, ¿verdad? Es a un recipiente grande, ¿verdad? Una caja grande, le echamos un par de cucharaditas y ya eso es todo. Ok, está bien. Y lo otro es que, bueno, mi compostera no está separada y, no, digamos, constantemente saco material ya como para ponerla en tengo unas plantas de chile panameño y unas matitas que recientemente puse a germinar de guanábana y todo eso, entonces constantemente estoy sacando, pero siempre quedan, digamos, cosas grandes, esas cosas, no, cuando digo grandes, como cáscaras que no se han
desintegrado, esas las puedo eliminar o las puedo mantener dentro de la compostera para echar las nuevas cáscaras. Y sería solo eso, gracias. Sí, en efecto, puede mantener esas para la nueva compostera, pero ese es precisamente el problema de tamaño. Por eso les decía que uno, claro, si tiene uno material que algunos son muy pequeñitos y otros muy grandes, los grandes a veces van a ser muy lentos. Bueno, aquí nosotros a veces le hemos echado hasta cáscaras de coco y obviamente sabemos que va a durar un rato. Entonces simplemente de las cáscaras de coco se quedan ahí y en la segunda tanda o tercera tanda ya se deshacen todas, ¿verdad? Porque uno no se va a poner a romper en pedacitos el coco. Pero entonces eso es lo que hacemos, mantenemos esos y ya después, con un poquito más de tiempo, ¿verdad? Y más proceso, ahí se va a deshacer. Tenemos a Laura Obando. Hola, buenos días. Una consulta. Yo he usado acerrín, solamente acerrín como secante, pero sí noté que no fue bueno. Entonces, lo que quiere decir es que, bueno, hay que estar mezclando, digamos, papel. También he usado cartón de huevos como secante. Y entonces, pero no sé qué calidad de compostaje me queda, porque cuando usted utilice solamente acerrín, a la hora en que yo regaba las plantas, el agua como que resbalaba, ¿verdad? Entonces, ¿me podría guiar en eso, por favor? Gracias. Sí, qué curioso, porque, bueno, si echa serrín, puede ser que tenga muchos hongos. Si echa serrín, no debería ser mayor problema, pero no mucho serrín, ¿verdad? Como todo. Entonces, habría que revisar la proporción de alimentos, ¿qué es lo que le estaba echando? Bueno, de todo un poco. Las cáscaras de frutas, de vegetales, residuos de la cocina, bueno, el arroz, macarrones, bueno, en sí, residuos que se puedan compostar, eso es lo que tengo entendido, ¿verdad? Lo que siempre lo he hecho, pero sí, en otras ocasiones lo hice solamente con pellets y siempre me funcionó, pero con el acerrín, yo compré los sacos de acerrín y los tenía ahí para estar ayudándome como secante, pero a la hora en que ya yo tenía el compostaje ya sobre las plantas, como que resbalaba, no sé, como que digo, no me funcionó este compostaje, no fue bueno, no fue de calidad, pero no sé si es el acerrín como tal que compré o qué es lo que estaba haciendo mal, porque sí, noté que no funcionó, o es que hay que estar mezclando con hojas, digamos, de papel, porque si no tengo mucha facilidad para hojarasca, pero sí, digo, digamos, cartones de huevos, hojas de papel, cartón como tal, y pero sí se me complicaba por eso. Entonces, no sé si Sí, no yo creo sé. que en efecto tiene un problema de proveedor de acerrín, porque el acerrín, por ejemplo, si viene de madera curada, cuando uno cura la madera le agrega cosas para que se inhiban el desarrollo de los microorganismos. O sea, es como si tuvieran veneno. Entonces puede ser que el acerrín que tiene sea de madera que tiene procesos un poquito agresivos y entonces por eso es que le esté pasando eso. Es lo que se me ocurre que se hacen, digamos, como lo más probable. Después, si tiene cosas con mucho almidón, como el espaguetis, entonces eso también suelta la humedad un poquito lento y absorbe también mucha humedad. Entonces, es un poquito más lento también de degradar. Entonces, podría ser por ahí que esa combinación es la que no le esté funcionando. Pero entonces yo lo que le recomendaría, por lo menos por ahora, es sustituir, para saber si es el acerrín, del todo no le echa acerrín y se puede echarle pedacitos de cartón, papel y eso por el momento, lo prueba y si le funciona mejor, listo. Si no es eso, entonces puede ser algo en los residuos de alimentos. Entonces pruebe, por ejemplo, no echarle cosas como que tengan almidones, como harinas
como pan, como los espaguetis y cosas así, por un tiempo. Y si ya eso les resuelve, entonces listo. Pero podrían ser, se me ocurre que pueden ser esas dos cosas, por lo que me está comentando. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Y ahora tenemos a Marcela, es Marcela. Sí, soy yo otra vez, discúlpela. Mi pregunta es que oigo que habla del pH, no sé si fue que me distraje o me Sí, perdí sí, de esa parte. ¿Qué sí, es el sí. pH y cómo regular ese pH? El pH es la acidez, básicamente uno lo que habla es de acidez o alcalinidad del suelo. Entonces, un pH bajo es que es ácido, un pH alcalino es que es alto. Para tenerlo como contexto, si uno le echa cal, se vuelve alcalino, ¿verdad? Porque sube el pH y se le echa cosas como jugo de limón, ¿verdad? Los mismos residuos orgánicos van bajando el pH. Entonces, si uno agrega solo residuos de comida, entonces, y no echa nada de material secante ni nada, entonces eso, el pH va a bajar y se va a volver ácido. Entonces eso es lo que yo les digo, que uno tiene que tener una noción de cómo está el pH. Pero generalmente, si tenemos una buena combinación de residuos de alimentos, ¿verdad? Lo verde, por decirlo así, y material marrón, no debería haber un problema de pH. En todo caso, lo usual es que el pH esté un poquito bajo y eso con un poquito de cal se arregla y listo. Y estaría ahora Alina. Gracias. Y mire, bueno, yo no le he hecho cáscaras de cítricos. No se había escuchado que no se le echaban por ese tema de la acidez. ¿Qué opinión tiene usted acerca de eso? Y digamos si la piña estaría incluido dentro de esos alimentos también. Gracias. Bueno, para hacerle, es que todo depende de qué tan controlado lo tenga, ¿verdad? Y el volumen. Pero si, bueno, depende, ¿verdad? Si se hace 5 litros de jugo de naranja, probablemente va a tener un montón de residuos de cáscara de piña, pero no suelen ser un problema. Acá nosotros lo hacemos con cáscaras de cítricos, con piña, con todo este tipo de frutas que sabemos que incluso forman alcoholes y cosillas así, y no nos da ningún problema siempre y cuando haya o sea, la mezcla tenga un buen inóculo. O sea, que nosotros agregamos una buena cantidad de compost ya listo y se lo echamos al nuevo. Y en esos casos no hay ningún problema. La verdad es que funciona bastante rápido. Bueno, muchísimas gracias a Mauricio por esta Mucho gusto. gran explicación y toda la aclaración de dudas. Cualquier cosa, pueden escribirme al correo electrónico para cualquier consulta que pueda surgir y podemos hacérsela posteriormente a don Mauricio y agradecerles nuevamente por su participación y a Mauricio por esa excelente charla. Entonces, les dejo nuevamente por ahí el enlace para la lista de asistencia para poder enviarles el enlace del canal de YouTube para que puedan ver esta y todas las charlas que se han estado presentando y que posteriormente también faltan por presentar. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego, buen día. Luego, Muchas gracias. gracias a usted. Muchas gracias, buen día. Buenas tardes, digo buen día. Chao.